Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga. He aquí el mundo de la caída absoluta, la hoja desprendida, que flota y oscila hasta posarse, el suelo después de la gracia, la bala que silbando en declinante parábola da en el blanco y se desploma con el cuerpo. Mis piernas pesaron mucho más este año. Los astronautas volvieron al planeta enloquecido y desde muy abajo susurran los muertos. Tambaleando, me aferré entre los vivos, busqué una especie de salvación a mi medida. Aquí un rostro amado, allí una mano tendida. Arranqué cabellos, ramas, dientes y alas y a partir de un cielo vacío, donde una fe desconocida ya se había disuelto, en el descenso general me vi arrastrado. Pedí gracia y pensé en Pedro, al revés colgado, viendo caer este mundo hacia las estrellas. Gestos Erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Lo siento, madre. Me confundí y me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron reme. Erróneos. Gestos Erróneos. Y les damos la bienvenida a este capítulo número 116 de Gestos Erróneos, acá por Radio Magma, la 92.1. Hay gente que quizás nos esté escuchando por YouTube, hay gente que quizás nos escuche en diferido por Spotify. Les mandamos un gran abrazo, les damos una gran bienvenida. Y también le voy a dar la bienvenida a quienes llevan adelante este programa en la operación técnica, selección musical y descenso lento y progresivo hacia el cansancio infinito de este fin de año, el querido Gabriel César. Hola, Gaby. Ahí estuvo su característico gesto silencioso. Y frente a mí, bajo el naranja de la luz de neón del logo de Radio Magma y bajo la claridad, porque ya pasó el invierno, empezamos a hacer el programa y está de día, otras veces lo hemos hecho muy de noche, el querido Facundo Di Paola. Hola, Dipa, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, todas, todes en este hermoso mundo que nos acompaña. Muy buenos días, Palito, muy buenas tardes, Palito. Quien acaba de hacer la presentación, Darío Palito Ledesma, el rey de esta ciudad. Nah, como el rey. Sí. No, monarquías no. Hoy, por hoy. No. Por hoy. Bueno. Ya te van a derrocar. Me van a derrocar. Que ruede su cabeza. Sí. Bueno, Dipa, vamos a comenzar este primer bloque y te voy a preguntar Sí. qué leíste y por qué. Bueno, leí un poema de el inigualable Joaquín Giannuzzi. Leí un poema de Joaquín Giannuzzi. Ay, qué difícil. ¿Por qué? Porque un poco... Yo debo confesar que en un Voy a momento, hacer- yo debo confesar que en un momento me empecé a desmoronar. Sí, en el y yo poema. casi me río porque vi tu cara de no puedo más. No, pero también un poco pensaba cuando va promediando el año, es inevitable mirar de reojo hacia atrás para ver qué pasó. Y es inevitable, yo no lo puedo evitar, es como que no quiero mirar. Como hacer pero balance. hago un reojo, como diciendo, claro, a ver qué onda. Y un poco este primer balance que estoy haciendo es esta idea de caída absoluta hacia lugares incontables. Dice por eso, mis piernas pesaron mucho más este año. Yo cuando dice, empezaste ahí me empecé a hundir, ahí te ya me empecé a deprimiste. hundir. He aquí el mundo de la caída absoluta. Y es un mundo de la caída absoluta. Así empieza el poema. Es un mundo de la caída absoluta.
porque no es solo la Argentina, sino que también hay algo mundial de caída en general, pero a su vez yo creo que se derrumba un gran paradigma que es el paradigma de lo humano y de lo democrático. Y hay algo que se está rompiendo de ese lado, y los que hicimos una apuesta por confiar en ese gesto humano, base de solidaridad, de amor, de respeto, de cuidado, etcétera. Vemos que hay algo que se está derrumbando, y no solo acá, sino que en el mundo. Hay una aceleración de la violencia total en todos lados. La sensación que no nos alcanza ya también eso, ¿no? Como, ¿qué hacemos con esto? El otro día lo escuchaba un amigo de la casa, Álvaro Álvarez, que decía que si no hay que empezar a preguntarse si para el capitalismo la democracia es algo que le estorba. En este momento, en un momento le sirvió. Yo creo que es eso. Por eso creo que los valores democráticos de esta democracia que conocimos en Occidente se están también derrumbando y se están erosionando, porque en este momento me parece que ya no sirve. Por eso aparece la democracia transmutada en Elon Musk, digamos. Sí, el discurso que conocíamos como discurso democrático predominante, hoy lo tiene Elon Musk, y lo tienen los trolls, digamos, esta cosa de predominio de la nada. Ya no es necesario votar, sino que en realidad Elon Musk puede manejar, y Zuckerberg y quien sea, pueden manejar con las redes sociales cuál es el valor predominante de una sociedad en un momento determinado, digamos. Sí, y también cuando, no sé, el capitalismo tiene que sobrevivir para transformarse y seguir sobreviviendo, siempre recurre a la violencia, ¿no? Esa es la manera de... Y por eso vemos esta violencia tanto desde lo simbólico hasta violencias realmente físicas. Es la manera de sobrevivir. Sí. Pero sí, siento como la misma sensación. Y además cómo nos llegan los balances, ¿no? Cuando termina el año, que es algo muy particular, porque en realidad después uno dice, bueno, en realidad no termina nada, después empieza todo mucho de vuelta, pero claro, miramos para atrás igual, como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Sí, también, bueno, este año fue muy particular para nosotros en la Argentina, digamos, porque realmente tuvimos como cambios muy drásticos. Hay algo ahí que me parece que se está transformando y no sabemos muy bien hacia dónde va. Creo que incluso lo que pasó con Cristina hoy, sí, es parte incluso de un pasado. Sí, por si alguien lo escucha en diferido, hoy se volvió a poner... muy bien, Palo. No, pero se puso... tiene otro nombre. Se dictó la sentencia. Se dictó la sentencia nuevamente. Que la segunda cámara, no sé cómo es eso. Que no le permite a Cristina ocupar cargos públicos. Exacto. Eso que pasa hoy, me parece que es incluso parte del pasado. Digo, esa justicia manejada de esta manera, esa justicia que juzga actos de corrupción, cuando todos sabemos que viajaron en avión al sur, pagado por el grupo Clarín, que Macri se juntaba con estos mismos jueces a pensar cosas que uno no sabe qué, pero se supone que, bueno, ¿cuándo metemos presa a Cristina? ¿Cuándo no? Digo, puede ser parte de una de esas. Sí, incluso que hoy veía que en el 2008 el juez que tomó la causa dijo que no era de su competencia porque algo que tenía que juzgar la justicia de Santa Cruz, y 8 años después el mismo juez dijo, sí, yo puedo investigarlo, y tomó la causa. O sea, todas esas irregularidades que se van sosteniendo. Debido fue sobreseído en la causa, pero Cristina no, cuando Debido era quien estaba a cargo. Sí. Es como todos tienen una situación muy extraña, digamos, pueden ir, leer y averiguarlo. Pero más allá de eso, digo, este lugar me parece que está también siendo transformado, digamos. El lugar de lo que se llamó el lawfare o lo que sea, digamos, va a seguir su curso, obviamente va a seguir su curso, y va a seguir su curso porque fue una marca, porque pasó con Lula, pasó con Evo, pasó con Dilma. Correa, con Dilma, etcétera, con Correa en Ecuador, digo, fue pasando esto en distintos lugares, pero ahora también ya me parece que hay un corrimiento hacia cómo, a partir de la predominancia de las redes sociales y la inteligencia artificial,
va a haber otro discurso predominante que va también a poder correr mucho más fácil a personas que tal vez, luchadores, etcétera, etcétera, los va a poder correr y llevarlo después, hay que meter los presos igual también, digamos, porque obviamente va a seguir la justicia actuando de la misma manera. Pero bueno, no podía dejar también de nombrarlo porque justo pasó y yo venía pensando en esto y digo, che, esto es parte de lo que ocurre con esta enorme caída en la que estamos inmersos, no solo en este año, sino que ya viene hace muchos años, pero bueno, ahora estamos en una caída. Pero no voy a dejar de decir, Januzzi termina este poema diciendo: en el descenso general me vi arrastrado, pedí gracia y pensé en Pedro, al revés colgado, viendo caer este mundo hacia las estrellas. Pedro, el apóstol, o sea, Sí. San Pedro, el que te recibe en el cielo, Colgado. que fue crucificado al revés, digamos. Exacto. Y viendo caer el mundo hacia las estrellas, me Eso parece... es cómo se le ocurrió esa imagen. Es muy linda la Eso imagen. primero, ¿no? Eso, cómo se le ocurrió. Yo siempre pienso en eso. Que dijo, claro, si estás al revés, ves, no pensándolo literalmente, pero después viene todo lo otro que... Total. Pero a mí me llevaba también a decir, bueno, ahí también hay una posibilidad de giro. No dejo de pensar en que esa caída puede ser un giro hacia otro lado, un mirar de otra manera, un ver las estrellas cuando estaba mirando el piso, digamos. Esa caída puede traer ese lugar. Digo, también para darle un depósito de esperanza, un lugarcito de esperanza, porque digo, si por lo menos a mí me pasa que si no tengo esperanza en la lucha, si no creyera, como decía Silvio, si no creyera, no estaría acá tampoco, no es tiene imposible. ningún sentido. No tiene sentido. Pero yo creo que hay un lugarcito de esperanza, incluso en esta caída abrupta que estamos teniendo, hay un lugarcito para decir, veo las estrellas y hay una posibilidad ahí, digamos, de cambio, de algo nuevo. Recontra. Y además creo que el ejercicio también está en ver dónde está esos lugares de donde te estás agarrando cuando caes, digamos, como decía ahí. Agarrarse, Joaquín, esa parte de agarrarse. Es muy buena. y cómo aprendemos de eso también, ¿no? Sí, ¿Por total. ¿Por qué me estoy agarrando de eso? ¿Qué hay ahí? Sí. ¿Qué es lo que se puede replicar, llevar a otro lado? Me parece que eso también es una tarea que tenemos medio urgente. Me gusta terminar esta parte con un poco de esperanza. Así que si alguien quiere decir algo sobre todo lo que acabamos de hablar, nos pueden escribir a nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos. Nos pueden etiquetar en una historia, dejarnos un mensajito. También nos pueden dejar un mensaje en el chat de la transmisión en vivo que está sucediendo en este momento en YouTube. Y ahora esto lo hablamos de producción en vivo. ¿Vamos a seguir pidiendo cartas nosotros? ¿Qué? ¿Vamos a seguir pidiendo cartas nosotros? Una carta. Sí, una carta. Una carta, porque Porque es la otra manera de comunicarte con este Claro, programa, es la ¿no? otra manera de comunicarte. Sí, la vamos a seguir pidiendo, vamos a insistir, porque me Aunque parece no que haya también llegado ninguna en todo el año. En la esperanza de que llegue también radica la esperanza de la continuidad de este programa, en la esperanza de que llegue esa carta en algún momento. ¿Tan Porque duda, también, ¿Tan duda la continuidad de este programa? si no llegan cartas, sí. Claramente, porque ¿por qué depositamos porque la esperanza está puesta ahí en que vos puedas decidirte a tomarte un espacio en este tiempo abrupto que nos arrasa, que nos deja desplomados en el piso, donde a veces se nos vendan los ojos para no poder ver esas estrellas. Una carta te puede abrir esa pequeña puerta para que veas otra parte de este mundo. Entonces vamos a seguir insistiendo en este programa con la escritura, con la escritura manual, con la escritura de las cartas, para que vos, es simplemente para que vos que estás del otro lado escuchando, te detengas, hagas una pausa en tu vida, y no es por nosotros ni por vos, es por el bien de la humanidad. Bien, Dipa, me gusta que tengas esa esperanza y pidas esa carta para que llegue a Irigoyen 882 para el programa radial Gestos Erróneos acá en Radio Magma. El código postal de Tandil es 7000. Esperamos esas cartas. Gestos Erróneos, una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Hay mucha gente que me dice qué larga, que es la novela, una novela fantástica. La gente lee El Señor de los Anillos, Harry Potter, Novelas más largas. Crepúsculo, Juego de Tronos,
qué sé yo, los Juegos del Hambre, sagas. La gente popularmente lee eso, no lee novelas de este. Y entonces es como que el lector menos especializado está muchísimo más entrenado para una narración que en algún sentido para mí es más compleja. Es una paradoja total. Y el lector de literatura está como esperando un tipo de libro que es como si no pudiese mezclar cosas. Es como si vos estás hablando de política, por ejemplo, no podés estar hablando de el multiverso o de un fantasma. Vos decís, pero esta gente no le ha leído a Philip Dick. Y no han leído a Philip Dick. O sea, es como la gente que piensa que, no sé, Blade Runner se trata de replicantes y Blade Runner se trata de trabajadores precarizados, si querés. Y de que son replicantes, ¿no? Y son clones, todo eso pasa, o sea, no es una metáfora de eso. Digamos, no es lo mismo que de lo que se trata. Digamos, Dick no está tratando de no hacer una novela social, sino que está haciendo una novela de ciencia ficción que habla sobre eso, porque los géneros pueden hacer eso, quiero decir. Pero hay una especie de, yo no sé si es resistencia tampoco, pero una dificultad que creo que tiene que ver, por un lado, con la falta de costumbre de la tradición y por otro lado, con una desconfianza de la literatura popular. Y ahí no nombré a Stephen King, que es lo mismo. O sea también ocurre con King. O sea, a mí me sigue resultando asombrosa la cantidad de gente que leyó muchísimo y que no leyó The Shining, por ejemplo. Que decís, bueno, pero es una de las novelas norteamericanas más importantes de los años 70. Y no, como que, digamos, hay como una cosa de elitista en la literatura que a mí me revienta, básicamente. Muy bien, y seguimos en este bloque número 2 de Gestos Erróneos y acabamos de escuchar la voz de Mariana Enríquez, la invitada del día de hoy, hablando en una entrevista con público. Ahí se escucha la risa del público, eso siempre me gusta, las entrevistas con público. Y nos hablaba un poco de literatura y de su visión de la literatura. Es interesante este inicio sobre donde ella plantea, la gente, popularmente la gente lee novelas enormes, sagas enormes, con unos universos gigantes. Exacto. Pero en el universo de los literatos no leen eso. Y les parece que lo popular es algo alejado de ese mundo de la literatura. Y es muy interesante porque yo me acuerdo que cuando empecé a leer a Soriano... Ay, boludo. Yo ¿Pensaste lo mismo? Cuando escuché este audio dije, le voy a decir al Dipa que hablemos de Soriano. ¿Pasa lo mismo, boludo? Sí. Bueno, me acuerdo que cuando yo lo empecé a leer, no sé, tendría 18 años, ponele, 17, 18 años, que me empezó a interesar Soriano y qué sé yo, me encantaba y lo empecé a leer mucho. Y ahí me acuerdo, creo que mi viejo me dijo que muchos no lo querían en el mundo de la literatura porque era popular. Claro. Porque lo leía un montón de gente, entonces le parecía que era literatura menor, porque era popular. O sea que lo popular se asocia siempre a una literatura menor o mala escritura o algo que está hecho así nomás, pareciera, ¿no? Yo posta que me vino exactamente la misma sensación de hablar con gente que lee mucho y yo decirle, no, porque me gusta tal novela de Soriano y te miren con cara como... Soriano. Y es una cosa increíble, boludo. Sí. A mí me parece extraordinario Soriano. Y digo, no he leído nada de Stephen King, pero lo que dicen las personas que leen, que también es una cosa increíble, pero pasa lo mismo, digamos. El rechazo porque cada vez que saca un libro es un bestseller. Exacto. Y se venden un montón. Yo no leí nada de Stephen King, pero leí mientras escribo. Sí, es librazo mientras escribo. Sí. Librazo. Y ahí te das cuenta del oficio que tiene el chabón, ¿viste? Bueno, mientras escribo él habla de esto, de su oficio, pero también explica muy bien cómo nacen los libros, cómo se le ocurrió una idea, que la mezcló con otra, y terminó siendo el libro. Bueno, Mariana Enríquez en sus entrevistas hace lo mismo. Logra explicar de una manera muy simple, es como, bueno, estoy muy fanatizada con tal actor.
Entonces quiero que esa persona sea como físicamente el protagonista. Pero además quiero que sea una novela gótica, que tenga rasgos góticos, pero también que se cruce con sobre héroes y tumbas. Y que tenga episodios como sobre héroes y tumbas. Y mezcla y te cuenta qué fue todo lo que mezcló para hacer sus novelas. Y eso me parece muy, muy particular. Es muy interesante escuchar entrevistas de Mariana Enríquez porque explica eso de una manera muy simple y sin esconderlo. ¿Viste? Como yo mezclé esto con esto, con esto, con esto y salió lo que quise escribir. Hoy leía una entrevista en Infobae que le hacen a ella donde le preguntan al principio de la entrevista, le preguntan si se cartoneaba a sí misma, digamos, en el sentido de buscar en lo que ya había escrito y volver a resignificar algo. Ella contesta una cosa y dice, no, pero me refería más a esto, dice. Entonces después ella se va dando cuenta de cómo sus procesos de investigación, o por lo menos lo empieza a decir, o de fanatismo por algo, de obsesión por alguna cosita, y dice, en un momento me obsesioné con un crimen en no sé dónde, que no sé qué, en un pueblito de Formosa, que había pasado tal cosa, y me puse, pero por ahí leo una crónica de eso y ya eso ingresa de alguna manera, y digo, es como... Y las cosas que ella por ahí investigó, la mete en un coso, como contaba también un poquito de esto. Y cómo eso, primero, a mí me llama mucho la atención, que es un ejercicio que tendríamos que poder hacer todos, todas, que es como lee algo y enseguida también entiende que está hablando de otra cosa, que no es solo total, de eso, ¿no? Total. Recién decía... los géneros sirven para eso. Claro, decía. pero por ejemplo esto de que Blade Runner, que ahora no me acuerdo cómo se llama la novela de Philip Dick, creo que la de las ovejas mecánicas o algo robots que así. sueñan. Dice, bueno, no habla solo de replicante o de clones, sino que habla de la precarización de los trabajadores, ¿no? Y eso está zarpado, digamos. En esto de cómo mezcla cosas, en un momento cuenta que este cuento, que ahora no me voy a acordar, igual las personas que escuchen van y googlean, no pasa nada, que es un cuento que sucede, es algo sobre las aguas, que la policía manda a unos pibes a nadar al riachuelo y se ahogan, ¿no? Esa noticia es real y ella toma eso y lo convierte en un cuento tipo como Lovecraft. Claro. Donde hay un monstruo que está en esas aguas y esos policías lo hacen igual y hay un sacerdote pero como la noticia más sus intenciones de escribir algo como Lovecraft se terminan convirtiendo en un cuento, ¿no? Que habla obviamente de un montón de cosas, pero también habla de la violencia policial, ¿no? Sí, total. Porque además ella ahí plantea una cuestión más que es violencia policial hay todo el tiempo, constantemente, pero dice, pero en este caso además hay un grado más de maldad, ¿no? Porque te matan, te torturan, te golpean en una comisaría. Pero ahora, decidir... Cuando sabés, claro. Sabés que esa persona se va a largar a nadar en ese arroyo, riachuelo, y se va a morir. Hay una cosa que tiene algo más ahí, total. ¿No? Cómo eso mezcla esas situaciones y logra construir sus obras y cómo lo fácil que como que no lo esconde, eso me llama la atención, como que es muy sincera de, esto lo hice así, habla mucho en sus entrevistas de la técnica, escritura, incluso hay muchas cosas que hemos traído que tienen que ver con eso. Y una cosa más que me parece también muy particular es que bueno, vos ahora podés contar un poquito lo que me contaste antes de arrancar, pero que no es una escritora que es creo que de las primeras escritoras que traemos que no está casi relacionada con la poesía. No. Hay algo de lectura, dice, pero que nunca se animó. Incluso no hay tantos lugares donde encuentres que lee algunos poetas, nombra a algunos poetas yanqui, lo nombra a Rimbaud. En La caja negra ella cuenta, le preguntan en un momento si ella prendió velas alguna vez y cuenta que prendió en 3 momentos. El primero creo que es a San la Muerte, el segundo a Rimbaud y el tercero a Diego Maradona. Son las 3 veces que le prendió una vela a Diego Maradona en la final de la Copa América de Brasil. Ah, mira. Que tenía mucho miedo y dijo, bueno, le prendo una vela a Diego. Pero es muy particular que no hay tanto vínculo con la poesía, ¿no? No, total. Bueno, ella dice en una entrevista también, creo que en una entrega de premios, ahora no me voy a acordar bien, pero ella dice que en realidad... hay que saber reconocer cuando alguien no tiene la capacidad para algo, para una... Y dice, yo no tengo capacidad para escribir poesía. Y yo cuando leía hoy un par de cuentos, lo leí ya habiendo leído esto, para ver qué es lo que pasa acá. Y me daba una sensación
Viste que en determinados autores, yo pensaba en Liliana Bodoc. En Liliana Bodoc, para pensar a alguien que también decía que no escribía poesía porque le resultaba muy dificultosa. Pero sin embargo, la escritura de Liliana Bodoc era sumamente una escritura poética. Poética en el sentido de cómo elaborar las frases de una forma metafórica y generar imágenes a partir de eso, generar unas imágenes media difusas a partir de esa construcción. Mariana Enríquez es mucho más sólido, lo que también por el género, puede ser que el género la lleve a esa solidez, porque tiene que contar, y el misterio aparece por detrás en el mismo género, decís, acá qué va a pasar, qué hay ahí, entonces uno empieza a querer seguir leyendo porque hay un misterio detrás y uno sospecha que algo tiene que pasar y yo no puedo parar de leer esto. Es muy difícil también lograr atrapar al lector de esa manera, decir, yo leía hoy y digo, esto no lo voy a dejar. No lo voy a alargar. No, y además como ella cuenta en algunas entrevistas cómo lo va convirtiendo, es como una canción para ella. Los cuentos sobre todo, donde arranca, tiene un estribillo que debe ser ese momento ahí como muy tenso, y después baja como si fuera un fade out. Sí. Va bajando despacito y termina. Incluso te queda esa sensación de, che, esto no podría seguir, no podría continuar, pero termina como si fuera casi despidiéndose muy despacito, ¿no? Y después la sensación, realmente yo he sentido pocas veces sensaciones físicas leyendo literatura. Con Mariana Enríquez me pasa de tener mucho miedo, a veces no es miedo, sino también es como una inquietud de esto que termine, pero de no poder largarlo. Es como una contradicción muy grande, ¿no? Sí. Incluso ella habla con respecto al terror, la idea de que uno puede en esos espacios ensayar ese miedo, ¿no? Nosotros como espectadores, tanto en una película como en una novela, ensayamos, o en un cuento, ensayamos el miedo, porque lo sentimos, pero no lo estamos viviendo. Sentimos lo que está pasando, sentimos miedo, pero no nos está afectando, porque no es a nosotros. Es como muy particular eso, por eso también. A mí el terror es un género que me cuesta muchísimo, no me he acercado, pero cada vez que la escucho a Mariana Enríquez me dan ganas de meterme más, ¿viste? Como, ¿por qué no me animo a meterme ahí? A mí me gusta, y trato de mirar, por ejemplo, pero hoy me pasó, por ejemplo, leyendo uno de los cuentos de Mariana Enríquez que dije, no lo puedo leer, no puedo con esto. Me pasa a veces también con determinadas películas de terror que, porque yo lo intento todo el tiempo, porque me parece, pero me puede, las sensaciones que me provoca a veces son demasiado intensas como para poder soportarlas. Sí, Así que bueno, nada, esto es como, vamos a entrar en un poquito en el universo de Mariana Enríquez, que a mí también, en esto que decía de la solidez de las imágenes que construye, que tal vez tenga que ver un poco con el género, porque tiene que ser muy visual el género. Si no se puede construir esa imagen que nos da terror, diría Gabo Ferro, que también era muy amigo de Mariana Enríquez, lo que te da terror te define mejor, ¿no? Decía Gabo Ferro en una canción. Buena frase, ¿eh? Muy buena frase. Temazo ese, búsquenlo, un temazo de Gabo Ferro. Mariana Enríquez era muy amiga de Gabo Ferro y hoy dice que hoy leía también, era muy amiga de Beugar, dice que la veía cada 15 días, de Gabo Ferro y de Carlos Busquet. Sí, también es muy amiga de Samantha Schweblin, escritora. También muy amiga de Samantha Schweblin, que yo te encuentro también una relación entre... Ay, me encanta, ya no leería nada de las entrevistas de ella. Dale. Yo encuentro una relación muy cercana entre la construcción de Samantha Schweblin, de los relatos de Samantha Schweblin y los de Mariana. Por lo menos en esa estructura de instalar una sospecha al lector de lo que va a pasar, sí. Y que el lector tenga que ir desandando en cada ¿cómo se dice? En cada línea, ese lugarcito, ir descubriendo de a poco ese misterio que aparece ahí detrás y que te lo dejan ver, pero no del todo. E incluso diría que, no sé si tiene que ver sí o sí con el terror, yo la verdad que no manejo la cuestión del género del terror, ella también habla del fantasy, pero la sensación es como una inquietud, ¿no? Como que estás inquieto, como que
no sé, como un cosquilleo más que como un terror. Es como, ¿a dónde va esto? Yo me acuerdo que en uno de los libros, me acuerdo que narra la sensación de que alguien se arranca unas partes del cuerpo. No voy a anticipar mucho. Igual no importa, porque te vas pues, a generar igual. Un personaje se arranca las uñas. Y yo me acuerdo la sensación de loco, esto es muy doloroso, debe doler muchísimo, porque además esto de que trabaja con horrores o con miedos muy cercanos. Muy cercanos. ¿No? Muy te iba a cercanos. decir eso también, sí. Uno puede imaginarse cuánto duele que te arranque Incluso las uñas. a mí me vuelve loco que sea un terror tan nuestro, porque digo, es el subte de Buenos Aires. Vos entrás a atmósferas que conocés. No sé, el de las cosas que perdimos en el fuego, que aparece esa niña, esa mujer quemada. Eso se ve. Y es verdad que genera esas sensaciones en la gente, genera esas sensaciones que ella está diciendo. Y a cada uno le generará su propia sensación y recupera. Yo recuperaba esa sensación de cuando me ha pasado una situación de que entra alguien en el subte que con la cara quemada y eso y todo lo que te produce internamente de solidaridad, pero a su vez también de qué habrá pasado, de curiosidad, pero a su vez también de algo que es indescriptible, son un montón de cosas. Todas esas sensaciones uno las va teniendo a medida que va avanzando y eso es súper potente, súper potente. Sí, en una de las entrevistas, creo que es con Rebord, que cuenta que hay un momento en una de sus novelas donde hay una bolsa llena de párpados. Y ella cuenta cómo se le ocurrió, ¿no? Que estaba pensando qué es lo que podría haber ahí. Incluso cuando habla con Rebord, ahora no me acuerdo los ejemplos que da, pero dice, bueno, no, si pongo dedos ya es más o menos conocido. Como que empezó a pensar, y además eso, ¿no? Con la naturalidad que te cuenta que está pensando qué poner en una bolsa para que a vos te genere inquietud. Sí. Y que terminó decidiendo los párpados por esta sensación de primero que es algo que uno podría... obviamente sentís, es decir, están ahí los párpados. Sí. Y después yo ya me lo estoy imaginando, ya me duele. Y después la idea que te genera de pensar que hay personas sin párpados. Eso también, ¿no? Como pensar, bueno, están los párpados, te duele, pero además pensar que hay gente que está sin párpados en algún lugar de ese universo que te está contando. Eso para mí es como una habilidad muy particular, ¿no? De entender nuestros miedos. Incluso en un momento habla de, ella dice que uno de sus mayores terrores para ella que nació... unos años antes de la dictadura, pero que vivió todo el proceso y en realidad ya nace en el 73, cuando termina el proceso tiene 10 años y vive su adolescencia en el retorno de la democracia. Ella habla de que uno de nuestros terrores es la desaparición de un cuerpo, ¿no? Sí, que no total. esté ese cuerpo. Incluso ella lo compara con los fantasmas, ¿no? El fantasma es algo que regresa, pero con los desaparecidos nos pasa que es otra cosa, porque no está, digamos, no es ni siquiera la muerte, es la inexistente, no está el cuerpo, digamos, Sí, ¿no? sí. Y que eso nos genera un miedo muy particular y a partir de ahí trabaja, ¿no? Incluso con también, ¿no? Como esa lectura de nuestros miedos. Ella decía, bueno, ¿por qué voy a traer un vampiro a la Argentina? ¿No? También esa lectura, ¿no? Bueno, sí, lo hago a Drácula en la Argentina. Pero nosotros, ¿por qué nos tendría que dar miedo? Incluso ahora lo habría que buscarlo por ahí por otro programa, ver cómo ella cuenta que es por qué nacen los vampiros y cómo funciona en la cultura donde funcionan. Pero nuestra cultura es otra cosa. Incluso ella se mete con los santos populares, ¿no? Y hoy la escuchaba y decía que la difunta Correa, dice, no, la difunta Correa es un bebé que está tomando teta de una persona muerta. Digo, es casi, dice en un momento, es casi como, bueno, podría ser un zombie también, ¿no? Como que empieza a pensarlo muy particularmente. Ay, total. Sí, tremendo. Podría ser una situación posapocalíptica tranquilamente, digamos. Incluso trajimos un audio donde ella habla un poquito sobre qué piensa del terror, así que vamos a escucharlo. Para mí la función del miedo siempre es la misma, que es ensayar en la seguridad de la ficción los miedos de la vida real. Vos cuando lees algo o ves una película de lo que quieras de terror, no te está pasando, pero sí sentís la sensación. Y de alguna manera es una forma de ensayar el miedo. Si no sería totalmente, yo creo, imposible de manejar la sensación. O sea, por algo, desde que existe el ser humano, se cuentan historias de miedo, desde los cuentos de hadas hasta lo que se contaban en las cuevas, todo existe. O sea, es como una especie de función comunitaria
de contarse cuentos de miedo para poder incorporar esa sensación en la vida y además finalmente para explicarse la muerte también, ¿no? Que es lo que todo el mundo le tiene más miedo, porque la mayoría de las narraciones de miedo tienen que ver con un más allá que no sabes si existe. ¿Y a vos qué te pasa con la muerte? A mí me da miedo como a todo el mundo, me parece. ¿Pero tenés como una creencia que después pasa algo? ¿Nada? ¿Se apaga la tele? No, se apaga la tele. Por eso me gustan los fantasmas, porque estaría bueno. Es una idea atractiva. Te cierra. Me cierra. Es excelente que diga, me gusta lo de los fantasmas, porque es bueno, es realmente una buena idea decir, Sí, bueno, sí. vuelvo como fantasma, bueno, un rato, a ver qué pasa. Total. Vuelvo a insistir en esta. Es interesante lo que dice y lo define la situación de vuelta a la frase de Gabo Ferro: lo que te da terror te define mejor, ¿no? No, y después la función comunitaria, me gustó. Esto de que diga Sí. que es cómo nos enseñamos los miedos y cómo nos enseñamos la muerte, ¿no? Exacto. Y después, una última cosa, me gusta que la entrevistadora le dice, ¿pero vos le tenés miedo a la muerte? Sí, obvio. ¿No? Que también es como una construcción que tenemos que quienes escriben o trabajan en torno a temáticas del terror, de la muerte, del dolor, no le tienen miedo a eso. Sí, le tengo miedo, igual que cualquier otra persona, soy un ser humano, ¿no? Sí, sí. Eso. Hablando de ser humano, justo también encontré en una entrevista algo sobre el género terror, que ella habla muy cercano a esto, pero hablando justo también dice, soy gente también, dice ella en un momento. En mi caso, no es que trato el tema por el periodismo, es más, vino por el terror. El género del terror dialoga mucho con el presente, porque si no, es muy difícil tocar las cosas que dan miedo, ¿no? Insiste con eso. Entonces trabaja sobre aquello a lo que le tiene miedo la gente, decís, claro, y que sos gente también, le dice la periodista. Claro, soy gente, entonces tenés que trabajar con el presente para encontrar eso. Y el presente se volvió medio vintage. Hay discusiones que son discusiones vintage. O sea, la discusión sobre el compre nacional es una discusión de cuando yo tenía 5 años, yo tengo 50. Entonces, digamos, ese cuento era un poco así. También la cosa ambigua de ese pariente que está al lado del día, todo el día puteando, diciendo te tenés que hacer el pasaporte, tenés que ir, y después le mencionan a la Argentina y dice, bueno, pero este es el mejor país del mundo. Ella está hablando ahí de un cuento. Y también en ese diálogo van describiendo distintas cosas que nos generan cierta inquietud. Por ejemplo, yo en un momento nombran a las babosas. Yo dije, claro, la babosa es un animal que claramente está muy cercano al género del terror. Pero claramente es como... Sí, es un animal que está yo me lo incluyo... Claro, me lo incluyo en un cuento de terror y me muero. Total, fíjate que yo me acuerdo que esto lo leí en un libro de Saramago, donde en un momento un personaje va caminando y sin querer toca la nariz de un perro, que es húmeda y viscosa como como la babosa, y que tenemos un reflejo. Sí, no, el ser humano tiene un reflejo porque es algo a lo cual ya le tenemos miedo instintivamente, digamos. Eso, ¿no? Que lo vea, que se lo entienda rápidamente, que lo haya visto Saramago, pero también esto, ¿no? Que lo haya visto Mariana Enríquez, digo, che, ahí hay algo que nos genera miedo. Sí. Ay, Dios, qué bronca las babosas. Te cuento algo sobre el miedo, que es un poco lo que decía recién, pero está mejor dicho por ella. Dice, yo cuando empecé a estudiar en la Facultad de Periodismo, el primer año desapareció Miguel Bru, que era conocido mío, novio de una amiga en ese momento, y nunca apareció el cuerpo. De hecho, hay gente que está en cana por un cuerpo que no está. Y un cuerpo que no está es un cuerpo que está esperando que aparezca o esperando que vuelva porque porque el cierre es el cuerpo que ves y que está presente, que tiene entidad. Cuando no está, lo único que vos podés esperar es que vuelva. Y la experiencia de la dictadura de sustraer cuerpos y que vos no los puedas volver a tener es una experiencia lisa y llanamente terrorífica para mí. Mucho más que la experiencia del asesinato con el cuerpo en todo sentido, porque te mantiene permanentemente en la espera. No hay forma de que eso no sea así. Incluso hay organizaciones de derechos humanos que toman como decisión no admitir la muerte, digamos, porque lo que esperan es que la muerte la admitan los asesinos, pero no la van a admitir ellos. Incluso hasta es una postura política no admitir la muerte. Es una cosa muy perturbadora. Por eso me parece muy perturbador, ¿no? Ahí está mucho mejor explicado lo que queríamos contar recién sobre la falta del cuerpo. Y la desaparición, ¿no? Claro. Y por qué nos genera el terror, ¿no? Se supone que puede volver o no. Me parecía que estaba...
Y esto ahí también ella como mucha registro sobre las organizaciones de derechos humanos. Bueno, tiene una postura, Sí. en alguna entrevista la vi comentando sobre qué piensa de este gobierno, Sí. su postura. Y ella dice también, dice, no puedo conseguir que todavía uno de los interrogantes sea cómo haces para ponerle política al género de terror. Y yo no entiendo cómo pueden escribir un cuento de terror sin eso, no lo puedo escribir, sin eso no lo puedo escribir. O es un ejercicio de estilo o una especie de chiste donde estamos con mis amigas vestidas de blanco en un castillo esperando que venga el vampiro, pero no sería terror, o sea, me parece como un anacronismo muy importante. Hay una cuestión compleja en literatura porque me parece que en otros lados ya fue, ya se entendió que te entretenga no quiere decir que no puedas pensar en cosas serias. Eso también está bueno, ¿no? Como, bueno, sí, te entretiene, pero ¿por qué no está hablando Sí, total. de cosas serias, ¿no? Bueno, volvemos a Soriano, digamos. Claro, Soriano tiene un montón tiene ahí. De hecho, está plagado de política explícitamente. Explícitamente. En un momento tiene cuentos sobre el peronismo y su. No me acuerdo si el padre era peronista y la madre antiperonista. Y digo, y esa familia que internamente tiene todo eso. Digo, explícitamente estaba la política, pero digo, y también la popularidad. No sé con qué ir porque nos quedan 3 minutitos. 3 minutos, sí. Tengo muchas cosas sobre escritura. Yo tengo mucho vos. sobre que es fan. Bien. Es súper fan de un montón de cosas. Sí. Podemos hacer cortitos, si querés. Yo, algo cortito que quiero contar sobre Fan, es muy fanática de todo lo que es Fan, es muy fanática. O sea, como no lo puede evitar. Yo traje su libro acá, que es El Otro Lado, que son retratos, fetichismos y confesiones, que es su libro de no ficción, que recopila muchas notas. Y cuando te cuenta con tanta pasión las cosas que decís, yo quiero ser fanático de eso. Incluso también tiene mucho vínculo con sus fans. O, por ejemplo, ella comenta que le gustan mucho las redes sociales. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy desde la red social de Gestos en Instagram la etiquetamos y ella lo compartió, ¿no? Enseguida lo vio, lo compartió, listo. Incluso comparte mucho los fan art, que no sé si ¿sabés lo que son los fan art? Bueno, los fan art es cuando alguien toma un personaje y lo dibuja o lo dibuja, Sí. casi siempre son dibujos. Entonces representan o ilustran a esos personajes o a ella misma. Entonces hay gente que se dedica a hacer eso, a dibujar sus personajes y cuando los sube ella los comparte también, ¿viste? Como muy, muy fanática de eso y fanática de todo. Ella incluso hasta dice que tiene que ver con algo religioso el fanatismo, porque es como Claro. la persona que se acerca a la deidad, a su ídolo. Lo vive mucho con ese entusiasmo. Incluso cuando lees las notas te das cuenta que es una fan posta, ¿no? Que está en el recital, si va a un recital está sacada, piensa en eso. Hay una anécdota que cuenta que vendió todo para ir a ver a Sued, que es una banda que ni siquiera me acuerdo de qué país es, pero que ni siquiera la conozco, yo no escuché ni un tema, y la chabona es súper fanática de Sued. Vendió todo en el 2001 para ir a verlos a Cuba. Digo, tan fanática puede ser de esa banda y es como, eso me parece que genera mucha pasión y cuando la escuchaste te hace que te quedes escuchándola o leyéndola, ¿no? En torno a su fanatismo. No sé qué más. No, yo te voy a eso. Simplemente hay algo que me gustó de cuando ella habla sobre su escritura. Dice, no me gustan los cuentos muy trabajados, me doy cuenta al leerlos, me parecen mecánicos, pulidos, vanidosos. Porque le preguntan si escribe escribe todo de un tirón o no. La verdad, con sinceridad y sin ninguna intención de sonar arrogante, es que no hago muchas versiones de los cuentos. Me gusta que tengan alguna arista no tan terminada, esa especie de electricidad al momento en que lo escribiste. Yo en mi rutina trato de no tardar más de un día en escribir un cuento porque siento que pierde potencia. Trato que conserve la inmediatez, el lenguaje, el tono. Viene con la historia, el tipo de adjetivación tiene que ver con el clima de esa historia, con el ambiente mental. Además, y esto me resulta interesante para todos quienes escriben, ¿no? Trabajo todos los días en el suplemento cultural Radar del diario de Página 12. Doy clases y tengo imprevistos, por lo que cuando me siento a escribir es en verdad el momento en que puedo hacerlo. Digo, también hay algo ahí de que de eso, de que como todos y todas los que queremos escribir estamos con 20.000 cosas. Haciendo otras cosas. Estamos haciendo otras cosas. Y también esta sensación de lo que se escribió también está bien, digamos. Después sí, obviamente, vos podés corregir repeticiones,
Hay cosas que son... Pero digo, también eso que está ahí latente es muy real, digamos. Como que esto que dice, me gusta esto que dice... lo que yo en mi rutina trato de no tardar más de un día en escribir. ¿Por qué? Porque es la electricidad del momento. Sí, es como hay que vivir ese momento donde está saliendo el cuento. Exacto. Y está bueno, a mí me digo, bueno, está bueno esto, ¿viste? Que sí, yo a veces dejo un cuento por la mitad y no lo retomo nunca. Ella cuenta incluso que antes escribía mucho de noche y que ahora escribe a la mañana, que es cuando está más tranquila. Claro. Y bueno, después habíamos encontrado cosas sobre su técnica de escritura y todo, pero nos ha quedado corto. Pero bueno, le hemos puesto muchísima pasión, me parece, lo dimos todo. Una cuestión más que tiene que ver con esto, no quería que se me vaya. Es muy fanática de la música, ama la música, no la practica porque dice que no lo logró, pero que para ella la música es perfecta porque además es intangible y no está, y que los cuentos o la literatura puede no ser perfecta, ¿no? Que puede tener errores. Claro. Entonces también en eso de dejarlo como está. Y no tiene mucho vínculo con la escritura de poesía, no escribe poesía, lee poesía, y encontramos, y con esto nos vamos a ir del bloque, un pequeño audio donde ella lee un poema de Rimbaud. Que las ciudades se iluminen en la noche, mi jornada está hecha, dijo Europa. El aire marino quemará mis pulmones, los climas perdidos me curtirán, nadar, triturar la hierba, cazar, fumar, sobre todo. Beber licores fuertes como el metal hirviente, como hacían esos queridos antepasados alrededor de las hogueras. Volveré con miembros de hierro, la piel sombría, el ojo furioso. Por mi máscara se me juzgará de una raza fuerte. Tendré oro, seré vago y brutal. Las mujeres cuidan a estos feroces inválidos cuando vuelven de los países cálidos. Una rueda del tamaño de un hombre gira, riega el jardín para los caballos. El agua se desperdicia en el pasto de los ricos. Contra la reja, contra el olor del pis, algunos se juntan a mirar el espectáculo. Gestos erróneos. El salto al vacío del terraplanista acorralado. Y seguimos en este último bloque de Gestos Erróneos, el cual no tenía que abrir yo, pero el querido Facundo y Paula está mirando el teléfono, está totalmente colgado en otra cosa, así que... ¡Oh! Sí, estaba mirando los mensajes de la gente. Bueno. De la gente. Pero te voy a preguntar, Palito, te voy a preguntar qué leíste y por qué. Bien, leí un poema de Paula Bresciaroli, de su libro 40 gotas de azufre, que lo traje porque me gustaban mucho las imágenes, esta idea de una rueda del tamaño de un hombre riega el jardín para los caballos, y después el agua se desperdicia en el pasto de los ricos. Esa frase me gusta mucho también porque toda frase que insulta a los ricos a mí la verdad que me hace muy bien, y que cierra con contra la reja, contra el olor del pis, algunos se juntan a mirar el espectáculo. No sé, me gustaba por eso, porque bardeaba a los ricos, por la imagen de la rueda que va regando el pasto para los caballos. Y también lo traje porque es de Paula Bresciaroli, y Paula Bresciaroli este fin de semana va a ser una de las personas que van a participar de la Minga, la cuarta feria de editoriales independientes y cultura gráfica, que se va a llevar a cabo acá en Tandil, en el Centro Cultural Universitario, al que estaremos asistiendo. ¿Vas a ir a la Minga, Dipa? Sí. Tengo que hacer una entrevista, me dijeron. Vamos. Que va a salir en vivo, me enteré. ¿Querés contarlo antes de...? Sí, el sábado a las 16. Sábado 16 horas en Nabra, el canal de la Unicel, en el programa que se llama Señales. Le voy a estar haciendo una entrevista a Walter Lescano. Así que lo pueden ver en vivo a las 16 horas. Así que otra vez vas a hablar con Walter, me encanta. Sí. Bueno, eso va a pasar por YouTube, pero si se quieren acercar, el día sábado va a haber un montón de actividades, va a haber presentaciones del libro, va a haber un panel de apertura, se va a presentar La belleza del ruido, una aproximación al viaje de Suárez y de Rosario Blefari, con Walter Lescano, que es el autor, va a estar charlando con Ignacio
Ambrustolo. También va a estar la presentación del libro El sentido del humor con Alejandra Cohen y Ezequiel Maffei. Y ese día a las 21 horas se cierra la jornada con Que me seas un todo oído, que es un intercambio epistolar entre Sabri Rayo Canción y quien les habla. Sí, qué bien. Eso es allá. Todo. Eso es en el CSU, que además va a haber talleres. Podés ir a hacer un Claro, taller yo digo de allá narrativa como con sí. Roque Larraquí. Podés hacer un taller conmigo sobre Vicente Luis. Sí, el de Vicente Luis, hermoso. Podés ir a hacer una libretita entre las 16 y las 19 que te enseña Pía Ferrari, que viene de Las Flores. Viene Pía. Podés hacer estampado con entramadas en una cooperativa textil popular transfeminista. Podés hacer grabado en vivo con Mariana Hoffman y Mechi Videladorna. O podés ir al taller de Hay Fuego que van a llevar adelante Cata Landívar y José Andrés. Durante toda la jornada podés ver la muestra Los hombres que no quieren ser gallos de Gastón Urdampilleta, o podés ver pintando en vivo a Clara Estelato y Nico Ilustraciones. Eso el sábado, pero el sábado no termina ahí, porque la feria decís, bueno, termina a las 10 la feria y te vas a dormir y podés ir el domingo a la feria, pero no, porque el sábado a las 10 de la noche va a estar la fiesta Magma más Minga. Magma y Minga se juntan para hacer una fiesta acá en Artiparte con entrada libre y gratuita, con todo lo que siempre saben que pasa en la fiesta Magma, un montón de gente, DJs, la onda de siempre. Así que, ¿vienen los erróneos? Sí, sí. ¿Qué? ¿Nosotros qué? ¿Qué decís, Gabriel? ¿Vos venís? No se sabe. No, dice que no digamos nada porque la otra vez prometimos venir y no vinimos. Fue un error. Eso es cierto. ¿Puedo pasar un pequeño chivito también? Sí, dale. En el marco también, ese mismo sábado, Es verdad, sí. van a estar los 35 años de la Sala Abierta de Lectura y vamos a estar, va a haber distintas actividades, entre ellas va a haber una función de la máquina de hacer preguntas, si quieren ir a las 8, también con entrada libre y gratuita. Así que nada, está todo ahí cerquita. Está a la así vuelta. Que a la vuelta, así que pueden ir ahí también. Si estás muy acercarse. quemado de la minga, te vas Exacto. un ratito a ver una obra de teatro, volvés a la minga. Exacto. Tenés un Quien esté montón- con niños también pueden ir a escuchar narraciones ahí, etc. Recontra. Y el domingo la feria sigue, va a haber la presentación del libro Maldita Lisiada de María Florencia Santillán. Me encanta el nombre. Va a haber una charla entre Matías Carnevale y Ariel de la Vega. Ariel de la Vega, Sí. gran artista tandilense. Va a haber Matías una- Carnevale, muy amigo de Julián Assad. Julián Assad, nuestro querido amigo Julián Assad. A las 19 va a haber una ronda de poetas donde va a estar Pamela Terliciprina, Paula Bresciaroli, de quien acabo de leer un poema, Patricia Rato, Mecha, Natalia Figueira, Sabir Rayo Canción y Martín Dilicio. Qué lindo. Va a haber una charla sobre clínica de humorismo con Podetti, que para mí en este momento es uno de los Sí. humoristas gráficos más zarpados de la Argentina, que van a hablar con Manuel Díaz Vigo. Y al final, para cerrar, va a haber una presentación del libro Talismán con Astromostra y Menataura. Y va a haber talleres. Pueden hacer talleres de lectura y escritura con Pamela Terlizzi y Paula Bresciaroli, que van a dar un taller de autopublicación y edición artesanal con Barba de Abejas. Va a haber Flash Day de tatú. Si te querías tatuar el domingo, Dipa, te puede tatuar Manuel Díaz Vigo, o Mármol Picante, o Pau Chi, o Sema. ¿Gratis? No es gratis. Va a haber serigrafía y estampado por el Galpón, y va a haber pinceles a la obra. Paraban Que de tatuar, ¿no? Los pibes. podés ir a crear tus pinceles con materiales orgánicos. Mira. Que lo va a estar haciendo Ilustradores Serranos. Así que también eso. Qué bien. Nada, tremendo. Y el domingo podés ver pintando en vivo a Julia Picard y a Fede Sujur, y una exposición de La calle en el taller de Mariana Hoffman. Así que todo eso está en la minga, es con entrada libre y gratuita. Qué lindo. Pásense, está la muestra de Multiverso Cultural también, Está que la la muestra de llevó Multiverso adelante Cultural. Cultura Unicen, que se Sí. puede ver en la sala B. Sí, en la sala En B. la sala B, el segundo piso del Centro Cultural, también está en el marco de la Minga, así que la pueden ir a visitar. Y en el primer piso también hay otras muestras de Entreversos, un programa que se hizo con Abra, y Viernes Poético, otro proyecto de Cultura Unicen. Así que paséense por el CCU Una a la bomba. Minga, vayan a la sala abierta de lectura a festejar sus 35 años. Les dejamos todo eso para que disfruten. Qué sábado, qué domingo. Sábado hermoso. Y fiesta aparte, listo. Y además fiesta, todo. Cerramos con fiesta acá, después yo creo que vengo. Perdón, después de y la es fin sala. de semana largo. O sea, Y podés fin de hacer semana todo largo. eso y todavía te queda el lunes para descansar. Es Así verdad. que aprovechen. Y bueno, vamos a los saludos. Vamos a los saludos, que había muchos. A ver. Tenés ahí. ¡Ah, sí! Pará que esto no lo tengo. Le vamos a mandar un gran saludo a Néstor Di Paola. Le vamos a mandar un saludo a Néstor Di Paola y a Ediciones del Chapalio Fu. En el año de su 26 aniversario, que está Pero tenía que festejando. saber de memoria ya, ¿no? Porque se anotó en la Cámara Argentina del Libro desde 1996. Qué bien palito, ¿eh? ¿No? Más o menos. Sí.
27 años, ¿no? Y ya cumple 28 el año que viene. No, 28 cumple 29 el año que Ahí viene. va. Enviamos un saludo a Ediciones del Chapalefú en el año de su aniversario número 28. Esta editorial tandilense se encuentra debidamente registrada desde 1996 en la Cámara Argentina del Libro. La novedad de esta semana tiene que ver con un ofertor realmente inigualable con la consigna "no está bueno comerte las comas". No. En este sentido, nos dice Néstor, que por la módica suma de 20.000 pesos en Ediciones del Chapalefú te revisan tu trabajo de hasta 100 páginas, como para que no te falten ni sobren comas y lograr así una puntuación adecuada y ágil. En el caso de que se requiere una revisión más precisa que incluya también sintaxis, por ejemplo, te pasaremos el presupuesto respectivo. Comunícate a nestordipaola@gmail.com. También le vamos a mandar un gran saludo a Dani y a Tati, que llevan adelante La Bullanga, una librería de editoriales independientes, una librería compañera que además están llevando adelante La Minga. Si quieren conocer La Bullanga, está ahí en Colón 1479, al lado de la Biblioteca Salceda. Hay un montón de promos. Este fin de semana, durante La Minga, toda La Minga tiene 40% de descuento con la cuenta DNI. Así que aprovechen, pueden visitar La Bullanga también ahí en la feria. Si quieren saber cualquier cuestión sobre La Bullanga, pueden seguirlos en labullanga.librería. Y esta semana nosotros tenemos una frase que vos la decís en La Minga, en el puesto de La Bullanga, y te hacen un 10% de descuento. O sea, tenés 40% de la cuenta DNI más el 10% de la palabra, de la frase de Gestos Erróneos. Así que aprovechen porque es una buena promoción. Y la frase de esta semana es: bajar es lo peor. Bajar es lo peor, que es el título de la primera novela de Mariana Enríquez. Sí, decime. Vamos a nombrar a Juan Forn, que también ella lo nombra como... porque creo que es esta primera novela la que le presenta a ella, Sí. Juan Forn. Que también Camila Sosa Villada también lo nombra en su momento, lo pueden escuchar el capítulo de Camila Sosa Villada, pero es interesante porque ahí ella habla muy bien de Juan Forn y lo recuerda con mucho cariño, porque bueno, le leyó su primera novela y le dijo: esto es una bomba, es espectacular. No se vendió tanto su primera novela. No sé. Después se reeditó ahora. Así que Exacto. se puede conseguir en La Bullanga, van a La Minga, le dicen bajar es lo peor, compran la novela y tienen un 10% de descuento. Bueno, sigamos con los saludos. ¡Ahora sí! Sí, arranco yo. Bueno, yo voy a decir que el querido Raúl César nos mandó saludos y dijo, sonó Edelmiro Molinari en un momento del programa, entonces dijo: Sí. Edelmiro Molinari, color humano, vean y aprendan, giles. Ya con eso solo, larga vida a gestos. Un sticker de Cristina. Jaja, falta una parrillita con unos choris al costadito del control. Dijo eso el mismísimo Raúl César. Sí. Y mientras dijo eso, al lado de acá, del control, en el patio de Arte y Parte, estaban poniendo un chulengo y prendiendo fuego. Total. Así que lo que dijo se cumplió. Y después además agrega Raúl: hace unos años en una conferencia de prensa acá le preguntaron a Sábato qué opinaba de Soriano. La respuesta fue literatura menor. Igual le saqué un autógrafo en un librito de la Constitución que tenía en el morral. Dice, El librito de la Constitución, yo me acuerdo de haber visto esa Constitución firmada por Sábato. Me la mostraron acá los César Qué pequeños. bien, qué bien. Así que Sábato pensaba que Soriano era literatura menor. Mira. Cuando Sábato era democrático. Lo dijo. Tirada. Bueno, le vamos a mandar también un saludo a Lucía. Dice: el monstruo es el cuento, muy genial. El que hablamos de que es medio como Lovecraft. El del agua. El que vos decías del agua, que los tiran que los mandan los policías a nadar ahí al coso. Y recomiendo La hermana menor, pensada en la vida de Silvino Ocampo. Qué bien. Se llama La hermana menor, que Silvino Ocampo para mí es la mejor escritora argentina de los últimos tiempos. Para escribir ese libro le acompañó a Mariana Leila Guerreiro. Cuenta Mariana que se lo mostraba y ella le iba dando devolución, así que hubo un acompañamiento ahí. Dicen que es un librazo. Mirá, lo voy a tener que leer. A mí me gusta mucho, me gusta a veces leer biografías. ¿Es biografía o es una biografía ficcionada? No, es una biografía, me parece. Bien. Me gustó también las cosas que perdimos en el fuego. Librazo. Dice Mateo desde las sierras cordobesas: lo que hace Mariana en clave cinematográfica es tráiler psicológico. Llegué a esa conclusión en un taller sobre literatura fantástica que tomé. También leímos a Schweblin, a Ocampo, a Armonía Somers y a Felisberto Hernández. Mira, volvió a aparecer Silvino Ocampo. Volvió a aparecer Silvino Ocampo. Felisberto Hernández también es un escritorazo. ¿La hicimos a Silvino Ocampo? ¿Le hicimos Silvino Ocampo? Por lo menos lo pensamos en un momento. Ya la hicimos, ¿no? Sí, dice Gaby, que es nuestra memoria, la única memoria
viva de este programa. Y Néstor también nos dice, exacto, dice, pero esa mirada se dio con Soriano, sobre todo a nivel universitario. En el nivel académico decía, Soriano es literatura menor. Aguante Soriano, careta. Sí, Soriano es una masa. Bueno, nos tenemos que ir, Dipa. Sí, nos tenemos que ir. Los esperamos en la Minga, los esperamos también, ahí pueden hacer un recorrido Minga, sala de lectura espectacular. Hagan todo los eso. esperamos también en la fiesta Minga Magma, en Arte y Parte el sábado a las 10 de la noche. Y yo creo que voy a venir, me vengo ahí voy a estar por acá. Exacto. Así que Es una nos pasadita. cruzamos por ahí. Este programa fue llevado adelante por Facundo y Paula. Mi nombre es Darío Ledesma. En la operación técnica y selección musical el gran Gabriel César. Y este fue el capítulo número 116 de Gestos Erróneos. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga.